Se nos perdió todo ese tiempo. El que no vino se lo perdió. Ok, aquí estoy. Acá. Tenemos dos grandes estructuras, podríamos decir, si tuviéramos que encajonarlo en estructuras. Y tenemos la primera parte del Evangelio de Juan, que se le llama, tienen algunos otros nombres, ¿verdad? Pero lo más común es llamarle el libro de las señales, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Bueno, Juan tiene 21 capítulos. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 nos vamos a encontrar muchas señales de, de Jesús. Nos vamos a encontrar en medio de ese libro de las señales, bueno, perdón, y después de ese libro de las señales, tenemos lo que le llaman el libro de la gloria. Algunos otros autores le llaman el libro de la hora, que es del capítulo 13 hasta el capítulo 21. Del 13 al 17, acá nos vamos a encontrar, esta poquita significa discurso, nos vamos a encontrar el último discurso de Jesús. ¿Recuerdan? En esa noche con sus discípulos, estamos hablando de más o menos unas 10, 12 horas. Y vea que eso quedó grabado a fuego en la mente del autor, que, que es muy preciso, muy detallista, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar el lavamiento de los pies, cuando Jesús dice que él es la vid verdadera, cuando nos habla del Espíritu Santo, la oración sacerdotal, etcétera. Entonces, y después del versículo 10, del capítulo 18 al 20 más o menos, el tema de la pasión, y ya en el 21 tema de resurrección y la aparición de Jesús. Entonces, en esta primera etapa, aquí en esta parte anaranjadita, estos primeros 12 capítulos, perdón, del Evangelio de Juan, van a estar marcados por una serie de eventos. Por ejemplo, vamos a ir a hablar un poquito acá, en las boquitas que son los discursos, vamos a encontrar discursos de Jesús. Voy a hacer referencia acá a este cuadrito y este rojo con este rojo, donde nos encontramos cuáles discursos. En el capítulo 3, del versículo 1 al 15, nos encontramos el discurso del nuevo nacimiento, esa conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Luego del capítulo 4, versículo 1 al 42, tenemos otro discurso de Jesús que es el agua de vida, ¿verdad? Donde él dice que él es el agua que da vida, esa conversación que tiene con la mujer samaritana. Recuerdan esa conversación, ¿verdad? Los que pasamos por mesa, y si no, revíselo en su casa, en el capítulo 4. Luego vamos al capítulo 5, donde nos vamos a encontrar, capítulo 5, versículo 19 al 47. Ese Jesús, vamos a verlo un momentito, ¿verdad? Que se presenta con ese poder, con esa autoridad como el Hijo Divino. 5:19. En el 5:19, de hecho, algunas Biblias tienen un título que dice la autoridad del Hijo, ¿verdad? Y si usted lo ve, si algunas Biblias tienen marcado las palabras de Jesús, por ejemplo, en mi Biblia aparece en rojo, que son palabras de Jesús, ¿verdad? Desde el versículo 19 hasta el versículo 47. Luego nos vamos a encontrar un cuarto discurso, que es en Juan capítulo 6, del versículo 22 hasta el 66, que es donde él dice que él es el pan de vida, que viene antecedido de ese milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? Que él le dice a los discípulos y a la gente que ustedes me buscan porque les di de comer, ¿verdad? Entonces ahí les dice que él es el pan de vida, etcétera, ¿verdad? Ese es el cuarto discurso que aparece en Juan, haciendo referencias a Jesús. Siempre todos estos discursos van a hacer referencia de algún atributo de Jesús. Luego el quinto discurso, que tenemos acá en el capítulo 7, vamos a ir un momentito al capítulo 7, por lo menos para que lo vean, desde el versículo 1 prácticamente hasta el 52, que tiene que ver que se llama el espíritu que da vida. Nos encontramos la incredulidad, luego nos vamos a ir a una fiesta ahí de los tabernáculos y caemos hasta la parte donde él dice que es como ríos de agua viva, ¿verdad?
dice en el versículo 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ese es el Jesús, ¿verdad? Que tiene. Luego vamos al sexto discurso, que estamos en el capítulo 8, que es cuando él dice que él es la luz del mundo, del versículo 12, capítulo 8, versículo 12, en adelante. Dice en el versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y después nos encontramos el último discurso de Jesús, o en esta sección, ¿verdad? Del libro de las señales, porque todas apuntan hacia alguna señal de Jesús. Alguna señal hizo Jesús ahí en medio de esos discursos. Nos vamos hasta el capítulo 10, versículos del 1 al 42, donde él dice que él es el buen pastor, ¿verdad? Ese pastor que da la vida por sus ovejas. Entonces nos vamos a encontrar 7 discursos. Después nos vamos a encontrar también 7 señales. Ya que Juan les decía, uno de los recursos que utiliza, los diálogos, esas conversaciones, pero también, aparte de los discursos, las señales. Capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Nos vamos a encontrar la primera señal. Alguien que lo lea. Versículo 11, por favor. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ok. Dice que ese es el principio de señales. Hay una particularidad que tiene Juan con respecto a los sinópticos, ¿verdad? Los otros evangelios. Y es que Juan no va a decir milagro. Creo que no utiliza la palabra milagro, sino señales. Señal. No sé si recuerdan, en los otros evangelios dice Jesús anduvo haciendo milagros, sanidades, etcétera, ¿verdad? Juan no usa ese lenguaje. Juan utiliza el lenguaje de señales. ¿Por qué? Porque está apuntando hacia la fe. Juan lo que está buscando, y es la declaración de propósito, ¿verdad? Que hace, y es que dice que todas estas cosas se han escrito para que creamos en su nombre, para que creyendo en su nombre tengamos vida. ¿Okay? Siguiente señal, la señal número 2. Alguien que me lea el capítulo 4, versículo 54. Amén, amén. Amén, lo leo yo. 4:54. Ajá. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ok, muy bien. ¿Cuál es esa segunda señal? ¿Quién me dice? Lo que dice en el contexto, en el 53. Eso, la bola. De manera, doña Liena, no pierde. Muy bien. ¿Y qué dice el contexto? Entonces, ahora la otra pregunta. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Así es. Y es una señal que le hace a un, ¿cómo se llama? A un noble o a un dignatario, ¿verdad? Alguien que dice en el versículo 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. O sea, no era ley religioso ni nada, ¿verdad? Ya Jesús haciendo sanidades y cosas, ¿verdad? Pero Juan lo llama señales. Versículo 54, como leyó doña Liet, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ahora vamos a la tercera señal, 6:2. ¿Quién me lee el 6:2? Y alguien que se vaya preparando con el 6:14. ¿Quién lee el 6:2? Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Ok. Esta es la tercera señal. Vea qué interesante, ¿verdad? Hacer ese contraste con los otros evangelios. Los otros le llamaban milagros. Aquí le llama y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y si leemos el contexto, ¿verdad? Son
había sanado anteriormente el paralítico de Betesda, ¿verdad? Que fue el que encontramos en el capítulo 5. 6:14, ¿quién tiene 6:14? Dice, aquellos hombres entonces viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron, eso verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ok. ¿Cuál fue esa señal? La alimentación de los 5,000. La alimentación de los 5,000. Y vea qué interesante hasta aquí, ¿verdad? Que vamos por la cuarta señal. Siempre que Juan menciona esto, dice que, o sea, tiene que ver algo para creer, ¿verdad? Recuerdan en las bodas de Caná y principio de señales que hizo y sus discípulos creyeron en él. La que leímos anteriormente en el versículo 11, no, en el versículo 6:2 también, gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos, entonces, ¿verdad? Y aquí en el 14, dice aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús hizo, que Jesús había hecho, dijeron verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, hay cumplimiento, hay señalamiento, ¿verdad? Es el profeta que había de venir al mundo. Y ahí mismo en el 6:26, ahí hay otra señal. ¿Quién me la lee? Respondió Jesús y les dijo, de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ok, ¿y cuál fue esa señal que nos encontramos ahí? El pan de vida. ¿Hay otra? ¿Hay otra situación que pasa ahí? Bueno, también el pan de vida, pero también Jesús camina sobre el mar, ¿verdad? Está en ese mismo contexto del pan, pero también camina sobre el mar. Hay otra señal, 9:16, vamos al 9:16. ¿Quién tiene 9:16? Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. ¿Es eso? Sí, sí. Siga. Dice, otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. Ajá. Entonces, Sí, ahí, no, hasta ahí. Hay ok. otra marca, ¿verdad? Ellos dicen, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Cuál fue la señal que hizo ahí Jesús? La sanidad del ciego. La sanidad de ciego, ¿verdad? Muy bien. Y la quinta que nos vamos a encontrar en 12:16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Ok. ¿Cuál es esa señal? Bueno, ellos no entendieron y la señal ahí que nos encontramos es que Jesús vence la muerte, ¿verdad? Porque en este caso está hablando en el contexto del complot contra Lázaro, ¿verdad? Viene Jesús de hacer el milagro de Lázaro y dice aquí, dice, ellos no entendieron, ¿verdad? Eso, sino hasta después lo entendieron. Y la última, ¿verdad? Que tiene que ver con la señal de la resurrección, aunque paradójicamente la vamos a ir a ver al capítulo 2, versículo 18, no al final, sino al inicio, del 18 al 22. Dice así, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. La última gran señal que hace Jesús es la resurrección. Pero vea qué interesante, que
que Juan lo está, Juan es como ese que cuenta la película antes de que empiece, ¿verdad? Juan desde el principio lo está diciendo. Todo el evangelio de Juan es diciendo, va directo, no se anda como por las ramas, por decirlo así. Da que desde el capítulo 2, versículo 18, aquí lo está diciendo. Dice, los discípulos, 2:18, sí, hasta el 22. Dice, respondió Jesús y les dijo, perdón. Los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal? Perdí. No, sí, esa es, ¿verdad? Nada más que va a leer desde el 18. Los judíos respondieron, le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo, etcétera, ¿verdad? Voy hasta el 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Todo apunta a creer, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos a encontrar 7 señales, 7 discursos, 7 señales que son referenciadas como señales, y nos vamos a encontrar 7 elementos donde Jesús usa elementos, les decía, ¿verdad? Que usa elementos como de la vida cotidiana para representar quién es Él. Por ejemplo, el 6:35. Si gusta, alguien vaya buscando el 8:12, capítulo 10, versículo 7, 10:11, 11:25, 14:6 y 15:1. Vamos al 6:35. Estamos hablando un poco de la estructura, ¿verdad? Que tiene este evangelio. Ven que es totalmente diferente a los otros. 6:35. Dice Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Okay. Aquí nos vamos a encontrar yo sois, o sea, yo soy de Jesús. Esto está diciendo y lo va a decir explícitamente, yo soy tal cosa. Y utiliza elementos de la vida cotidiana para dar a entender, por ejemplo, el pan, el alimento, o sea, es algo trascendental. Y Jesús acá está usando algo trascendental para la supervivencia, para que la gente entienda quién es Él. Sí, me voy a entender, ¿verdad? Qué bonito. El maná que descendió del cielo. Así es. ¿Y qué significaba el maná para ellos? Bueno, ¿qué significó en esa época del Éxodo? Ya, y la gran señal también del Señor a través de Moisés, ¿verdad? De la incredulidad del pueblo, de saciarse de mejores cosas en Egipto que comparado de estar en el desierto. O sea, menospreciar estar en las manos del Señor a las, ¿cómo se llama? A las cosas del pasado, ¿verdad? Y no creer realmente en el Hijo de Dios, que, o sea, y seguimos siendo iguales, ¿verdad? Los mismos de Egipto son los mismos de hoy y los mismos del tiempo de Jesús. O sea, el ser humano es el mismo, no cambia, pero Dios tampoco cambia, ¿verdad? Así es. Y la provisión, o sea, la provisión que había, ¿verdad? Si no recibían el maná, se iban a morir de hambre. Y Jesús está usando algo tan común de la vida cotidiana para decir, ¿sabes? Yo estoy ahí en la vida cotidiana, ustedes me necesitan, yo soy como ese pan, ¿verdad? 8. Y es que después se aburrieron también, se aburrieron de comerlo, ¿eh? Lo que nos pasa a veces, ¿verdad? Yo tengo el otro ya. 8:12, adelante. Sí, otra vez Jesús les dijo diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y tal vez hasta la misma pregunta se contesta sola, ¿verdad? Pero estamos hablando de una época, de un contexto donde no había electricidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, una lámpara, una vela, un candelabro o algo, era súper necesario, ¿verdad? Jesús está diciendo, y ojo a las palabras, yo soy. Ya llevamos 2 y de forma explícita está diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, y da la explicación, porque en el anterior, en el 6:35, de una vez él dice, o sea, ¿para qué funciona eso? Cuando él dice en el anterior, yo soy el pan de vida, el que cree en mí nunca tendrá hambre. Y aquí en el otro, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
¿Alguien tiene el 17? El tercer yo soy de Jesús. 7 y 9. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. 9. El 9 también. Sí. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará paso. Y ahí tienen toda una explicación, ¿verdad? De qué eso significa. Tal vez aquí no vamos a, por tema de tiempo, pueden entrar en todo eso, pero en las ovejas solamente podían entrar por una puerta al redil. Esa es la puerta oficial, por decirlo así. Y él dice aquí en el versículo 7, otra vez, yo soy la puerta de las ovejas. En el versículo 9, bueno, en el 8 lo explica un poquito. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores. Son ladrones, son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Vean las conexiones. Dice el pan, no tendrá más hambre, luz, no andarán tinieblas, puerta, salvación. Él es directo en su forma de hablar, ¿verdad? En Juan de una vez va al grano, de una vez lo está diciendo, ¿ok? Y ahí mismo el 10, 11 y 14, ¿qué no tiene? Amén. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Gracias, Merlin. De forma directa, ¿verdad? Está diciendo otra vez, yo soy el buen pastor y dice, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y en el 14, vuelve a decir lo mismo, yo las conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ya se va haciendo un poco más íntimo, ¿verdad? Esa relación, ¿verdad? Qué bonito. En el 11:25, ¿quién tiene 11:25? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección y la vida, ¿verdad? En el contexto de la muerte de Lázaro, es otro de los yo soy de Jesús, y vea cómo se va haciendo, va pasando tal vez incluso de lo más básico, ¿se acuerdan, verdad? El pan, la luz, la puerta, ahora el buen pastor, y ahora está hablando de la resurrección y la vida. Y siempre nos pone, vamos a ver, en estos yo sois, nos vamos a encontrar siempre lo que dice Jesús de él mismo, pero siempre lo que demanda de nosotros, de alguna forma, ¿verdad? El pan hay que comerlo, la luz hay que tenerla, la puerta hay que pasar por la puerta, el pastor hay que oírlo, la resurrección y la vida, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dice ahí? Hay que creer, ¿verdad? Hay Dice. que creer. Así es. Y vamos a los últimos dos, 14:6. Que no tiene 14:6 y alguien con 15:1. Amén, amén. Adelante. Dice Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ok. Es un versículo, ¿verdad? Súper conocido, súper bonito, pero súper profundo, ¿verdad? Si nos dedicamos a estudiarlo a profundidad. Otra vez, yo soy camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, está diciendo lo que Él es, pero también hay que ir, ¿verdad? Hay que tomar una decisión. Y aprovechándome desde los comentarios iniciales que hicimos, ¿de dónde viene derivada esta verdad que nos está diciendo la palabra? De un diálogo. Si lo ven, es un diálogo que está teniendo Jesús con Tomás, y más adelante viene otro diálogo con Felipe, y también hay otra revelación preciosa, ¿verdad? Entonces ven cómo
Juan utiliza muchos recursos, muchas herramientas para darnos verdades, ¿verdad? Valga la redundancia. 15-1. Yo soy la vid. Dígala, dígala. Dele, che. Bueno, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Siga hasta el 5, siga. Todo pámpano en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que el que lleve fruto, más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva más fruto, porque separados de mí no podéis hacer Amén. nada. Ahí los claves son el 1 y el 5, ¿verdad? Donde dice que yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ahí está diciendo lo que él es, la función de él, del padre, pero ya en el 5 lo vuelve a repetir, yo soy la vid, pero nos pone la función nuestra. No sé si están captando el mensaje, ¿verdad? Que nos está dando. En todas dice quién es él, pero también hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y es un llamado, ¿verdad? En el 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Entonces, vea qué interesante cómo juega Juan en esta estructura que estamos hablando. En la próxima nos vamos a meter ya un poco más en algunos otros textos. Ya vimos 7 discursos, nos vamos a encontrar 7 señales, nos vamos a encontrar 7 elementos de la vida cotidiana que Jesús utiliza para decir yo soy tal cosa, yo soy lo otro, ¿verdad? Y vamos a ir rápidamente a repasar también otros 7 yo soy, por decirlo así, que tienen que ver con la identidad de Jesús. Entonces vamos a ir al 4:26. Si gustan, por un tema de tiempo, lo voy a leer un poquito más rápido. 4:26. Y ustedes me siguen ahí en la lectura. Dicen el 4:26. Por eso están como las huellas digitales, ¿verdad? Ahí de esa identidad, dice. Está en un contexto, ¿verdad? Donde Jesús está hablando con la mujer samaritana, etcétera, ¿verdad? Y Jesús le dice en el 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿De qué está hablando ella? En el 25 lo explica. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Verso 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Vea qué interesante, no sé si recuerdan el concepto que hablamos en Marcos, sobre todo en Marcos, del secreto mesiánico. Jesús no lo decía abiertamente. Aquí en Juan tiene otra perspectiva, ¿verdad? La forma en que Juan está transmitiendo el mensaje es distinto, como ya lo he dicho varias veces, y ven que acá desde el capítulo de los primeros, ¿verdad? Nos está dando esa declaración preciosa que ya vamos a ver en el otro viernes en detalle, desde el prólogo y todo lo demás, pero aquí en el 4:26 dice, yo soy. ¿Cuál yo soy es? Pues el Mesías, el Cristo. En los otros evangelios, no sé si recuerdan, Marcos capítulo 8, Mateo capítulo 16, Lucas andaba por ahí, creo que en el 16 más o menos, que cuando Jesús le pregunta a los discípulos, la pregunta se las hace a ellos. ¿Quién dice la gente que soy? Y ellos dicen, ¿quién dicen ustedes que soy? Y ellos dicen, tú eres el Cristo. Lo dice la gente. Aquí Jesús lo dice directamente. Hay una declaración de intenciones directa. Jesús lo dice, yo soy. El yo soy, el que habla contigo es. Luego nos vamos al 6:20, capítulo 6, versículo 20. Capítulo 6, versículo 20. Otra declaración de identidad. Otra vez Jesús en el contexto de cuando Jesús anda sobre el mar, ¿verdad? En el 19 dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que estaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. ¿Y Jesús qué dijo? Mas Jesús les dijo, yo soy. En
En el original es, y en la traducción griega, está haciendo referencia al mismo yo soy que se dice en Éxodo, cuando Dios se le presenta a Moisés, ese yo soy, Jesús dice, yo soy, no temáis. Entonces ahí nos encontramos otra declaración de identidad de Jesús. Luego nos vamos al 8:24. 8:24 dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahí está haciendo Jesús otra declaración, ¿verdad? Directa. Y luego, ahí mismo en el versículo 28, hay otra declaración, dice, Jesús les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Cuándo haya levantado el Hijo del Hombre? Cuando esté en la cruz. Cuando se ese momento, entonces reconoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Versículo 58. En el versículo 58, otra declaración de identidad. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y eso le trajo un montón de problemas a Jesús, ¿verdad? Decir estas cosas, pero está dando esa declaración directa. 13:19. Capítulo 13, versículo 19. Está en el momento donde Jesús está lavando los pies de los discípulos y ahora sí ya Judas se va. Dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, otra vez la palabra clave en Juan, creáis que yo soy. Y los últimos, vamos a ir al capítulo 18, ya con eso vamos cerrando. Capítulo 18, versículo 5. Dice, ya Jesús está siendo arrestado, ¿verdad? Capítulo 18, versículo 5, dice, le respondieron a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que les entregaba. Y es cuando llegan a arrestar a Jesús y Jesús les dice, yo soy. En el versículo 6 lo vuelve a repetir. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra, lo que leíamos hace un rato. Y en el versículo 8 respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Entonces son, en esa estructura que tiene Juan, vemos esa repetición, ¿verdad? Aquí muy rápido, tal vez no vamos a ir al texto, pero nos vamos a encontrar algunas proclamaciones o títulos que le da la gente a Jesús. Bueno, voy a leerlo muy rápido. Estoy acá arriba. ¿Me ven? Hay una declaración, proclamación que hace Natanael en el versículo 1, capítulo 1, versículo 49. Dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Está en medio de una conversación, en un diálogo, pero Juan lo utiliza para dar una declaración de verdad de Jesús. Y después en el 11:27, ahora es Marta, en el 11:27, dice, le dijo, sí, Señor, yo he creído, otra vez la palabra creer, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Esa proclamación, ¿verdad? Después ahí pues avanzan los acontecimientos. En el capítulo 13 es cuando Jesús dice, ha llegado la hora, y tiene todo ese discurso y toda esa gente que lo proclamó en el 12, en esa entrada triunfal, que todo el mundo lo quería seguir, etcétera. En el capítulo 18 lo abandonan y más bien lo están desechando. Ya el capítulo 19 tiene que ver con la crucifixión y de ahí hasta el 20 nos vamos a encontrar la muerte y la resurrección de Jesús y nos vamos a encontrar otra declaración en el capítulo 20, versículo 28, que es la que hace Tomás. Capítulo 20, versículo 28. Esa declaración que hace Tomás, que dice, entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío, Dios mío. ¿Recuerdan lo que dijo Natanael? ¿Verdad? Que tú eres el Rey de Israel.
Marta lo vuelve a decir, tú eres el Hijo de Dios. Y hacia el final, casi al final, ¿verdad? Del libro nos encontramos a Tomás diciendo esto mismo. Y pues uno de los, bueno, nada más acá como referencia, el Evangelio de Juan se desarrollan o nos vamos a encontrar varias fiestas. Los dejo de tarea para que lo revisen. En el capítulo 2 nos encontramos la primer Pascua a la que Jesús participa. En el capítulo 6 nos encontramos una segunda Pascua, se celebraba una vez al año, entonces ya llevamos 2 años de ministerio, por lo menos que Juan nos está hablando. Y hacia el capítulo 12, cuando va en la entrada triunfal, la tercera Pascua. En medio nos encontramos en el capítulo 7, la fiesta de los tabernáculos que tenían los judíos, que era una fiesta donde ellos acampaban en tiendas alrededor del templo, representando el tiempo que estuvieron en el desierto. Y hay otra que no es propia de la ley, que está en el capítulo 10, que es la fiesta de la dedicación, que llaman los judíos, que fue la dedicación del templo cuando fue reconstruido, el famoso, no sé si lo han escuchado, el Hanukkah. Es una fiesta que ellos tienen ya más propia, bueno, todas son propias de ellos, pero a veces no viene de una tradición de mosaica o de Moisés. Y el punto central, y con esto ahora sí ya cerramos, capítulo 20, versículo 31. Pero estas, voy a leer desde el 30. Capítulo 20, versículo 30. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Versículo 31, márquenlo en su Biblia ahí. Pero estas, ¿cuáles? Todas estas señales, todos estos discursos, todas estas palabras, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, en hebreo el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, esto es a grosso modo la estructura que tiene el Evangelio de Juan. ¿Alguien quisiera compartir algo en esta maratónica estructura de Juan? Bueno, para la próxima vamos a entrar un poquito más en el detalle del texto, de algunos elementos importantes que a veces están un poquito ocultos en el Evangelio de Juan, para que los podamos interiorizar y obviamente pues poner por obra y que el Señor nos ayude a eso. Amén. ¿Estamos? ¿Todo bien, sí? Sí, gracias, Pedrito. Bueno, Todo entonces, bien, gracias. si Dios lo permite, nos encontramos mañana. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Hasta luego. Noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Cuida, Dios los guarde. gracias.